Época de reconciliación, época de esperanza, pero también época para evaluar, para hacer como arqueo de caja, obviamente no confundiendo la economía con la contabilidad. Eso lo hacen las personas mezquinas, aquellos que miran la paja en el ojo del hermano y no la viga en el propio. Pero época también para dar regalos. No es una época de cálculo, porque el peor regalo que se le puede dar a la mamá en el Día de la Madre es una olla arrocera o una licuadora o una nevera o un electrodoméstico para que siga siendo ama de casa. Justamente el mejor regalo es aquel que uno fabrica para otra persona y lo hace o lo encuentra pensando o vislumbrando la alegría o la dicha que le puede propiciar al otro. Y en ese sentido la dicha del otro y el goce del otro, que también puede prolongarse aunque sea momentáneo cuando recibe el regalo, es mi dicha, es nuestro goce, es nuestra dicha. En esta época es importante que tampoco nos endeudemos, ni despilfarremos ni tiremos la casa por la ventana. Creo que la mejor revolución es también ponerle coto al consumo y a la tarjeta de crédito a ultranza y quedar debiendo hasta lo que no se tiene. Habría que volver a esos momentos de antaño que desgraciadamente en nuestra sociedad colombiana se han perdido, no por una nostalgia de que todo tiempo pasado fuera mejor o porque siquiera se murieron los abuelos, no, sino porque quizá la Navidad católica, que en estos países de tradición así celebramos, tenía esa corriente y ese énfasis franciscano de los pesebres. Desgraciadamente, con el esnovismo y el arribismo mayamesco y de las clases que pretenden gobernarnos desde Miami, ese 1% que corresponde a 441.000 personas que tienen muchísimo y que no saben qué hacer con lo que tienen, pero que son michicatos y mezquinos y que han conquistado su fortuna a punta de michicatería y mezquindad, probablemente marraneando a otros. Los otros, los demás, recordamos esa consigna franciscana de omnia habentes, omnis resilientes. Entre más tenemos, más deberíamos dar. Entre más damos, más podríamos tener. Habría como una suerte de perspectiva de George Bataille de despilfarro, que los ricos no entienden. Aquello que definitivamente no solamente sobra, sino que es un superávit, habría que gastarlo, habría que regalarlo, habría que donarlo. Pero no en el cálculo de yo sé y no quiero saber que tú sabes y no quieres saber que algún día me devolverás lo que te doy. No, justamente eso es lo que hace el rico epulón, el rico michicato, el que atesora las pensiones y cesantías de los colombianos y que hace las leyes a su acomodo y que pone presidentes y gobernadores y senadores y que se las da de ser dadivoso. ¡Ay, tan bueno don Julio Mario!, decía una señora que una vez, como una feligresa del padre García Herreros, aclamaba: me dio una casita. No, los regalos no son eso. Los regalos no son la caridad de lo que sobra, sino justamente es quizá esa generosidad abierta, enorme, como de cantar un villancico en el pesebre, como de levantar un pesebre, como de cantar la novena, aunque ahora está la novena de protesta y la novena popular con sus villancicos que evidentemente le dedican a aquel que se las da de la oveja arisca y el cordero manso desde su celda, como el impoluto, como el que no hizo nada con agro ingreso seguro y que evidentemente es un inocente, y que van a fallar a favor de él, con la justicia comprada a su acomodo gracias al corrupto Congreso de la República. No. Ese tutaina, tuturumaina o esos gozos para todos los días, esa perspectiva franciscana de compartir, de comer en familia, de estar juntos, quizá deba hacernos conjurar el esnovismo y el arribismo. El esnovismo, o mejor el esnovista, es aquel que no se confiesa que está aburrido cuando está aburrido y que está contento cuando está contento. Trasciende con las rancheras y dice que le gusta a Juan Sebastián Bach. Y el arribista
Es aquel que hace todo lo que sea para las que sea con tal de escalar, de ascender. Fue lo que le ocurrió a este país en el concubinato que tuvieron las élites pactando con el narcotráfico. Dicho sea de paso, una pequeña glosa a propósito de las últimas declaraciones de Antanas Mocos. Al establecimiento colombiano sí que le hubiera ido bien con el gran aconductador que hubiera infantilizado a los ciudadanos para que obedecieran a su autoritarismo neoliberal. Le hubiera ido fantástico al establecimiento, pero como el establecimiento era gamonal y estaba un poco aliado con los narcos, pactó con los narcos, y ya es demasiado tarde para que ese embeleco de la cultura ciudadana, que no es otra cosa que obedecer a la violencia del Estado, pueda pegar en Colombia. Sí, ya pasó el tiempo de muchos políticos, de muchos tibios, de muchos que se las dan de centristas y de que no polarizan, pero en realidad lo que hacen es no pensar y hacer que la gente no piense. No, hay que sentir y hay que pensar. Sentir y pensar con el corazón, con el sexo, con la cabeza, con las vísceras. Y obviamente reconciliándonos, sí, reconociendo lo que cada quien tiene. Probablemente cantando las novenas de aguinaldos, dando regalos, pero al mismo tiempo conjurando ese estar empeñado o empreñado, como yo lo digo, como queda la sociedad colombiana que gasta lo que no tiene y que evidentemente le michicatea a los pobres, como le michicatean los que negocian el salario mínimo a quienes ganan el salario mínimo. Que en esta Navidad los colombianos por lo menos reflexionemos en que si hay un éxito del capitalismo extraordinario es haber producido proletarios y obreros de extrema derecha, que favorecen la extrema derecha. Qué imbéciles que son aquellos que aún siguen votando y siguen manteniendo a aquellos que los perjudican. ¿Cómo se da eso? Con la opinión y solo mediante la opinión. Nada más peligroso que los estados de opinión que se vinculan a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, a través de esos canales oficiales que a veces no son tan oficiosos y simplemente pasan el mensaje que ideológicamente se quiere colonizar en el corazón y en las mentes de los ciudadanos. Que en esta Navidad, comiendo natilla y buñuelos, en torno al pesebre, no nos empeñemos más de la cuenta y que por supuesto tengamos la suficiente lucidez del deseo para conjurar a aquellos imbéciles que ni siquiera saben firmar como presidentes, sino que no leen lo que firman por su propia mediocridad. Llamemos las cosas por su nombre y por supuesto no hablemos pasito, no digamos no polarices, piensa de manera centrista y central. No seamos tibios. Lo único que vale la pena de los tibios son los huevos tibios al desayuno. De resto, hay que ser caliente o frío, porque en el mismo Evangelio, o mejor en el Apocalipsis, que lo hizo la escuela de San Juan, se dice que aquellos que son tibios serán vomitados de la boca del Señor. Pues bien, vomitemos la tibieza, vomitemos el no tomar partido, el mirar para otro lado, el yo no me di cuenta, el quizá esto va a mejorar. ¡Ay, el presidente es tan buena gente y seguro que se va a liberar de su mentor! Dejemos la estupidez y la idiotez y sigamos pensando y reflexionando, porque no nos van a arrebatar ni el futuro ni la esperanza. Y en esta Navidad, con las novenas de protesta, con las novenas que no son de teología de la liberación ni comunistoides, sino de libertad de los ciudadanos, ecuménicamente, como en mi pesebre, donde se combinan piezas precolombinas de San Agustín y de Ráquina, pues vivimos ese panteísmo. Dios está en todo, Dios es todo, el anhelo por un ser amado, que las cosas duren un poquito más y que por supuesto tengamos serenidad y que nunca cambiemos el gozo por el remordimiento. A eso, como diría el célebre filósofo danés Søren Kierkegaard, lo llamo Dios. Pelando el cobre, desde las dos orillas, y una feliz Navidad para todos ustedes.